Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Por qué muchas congregaciones, las hermanas no usan el velo y otras sí? Gracias por la pregunta. Encontramos en la Escritura, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, donde él hace referencia al velo. Ahora, es importante que todo lo que nosotros leamos en la palabra de Dios lo leamos en su contexto. Es decir, no solamente sacar un versículo, sino ver los versículos anteriores y posteriores a ese versículo. Cuando se habla en la Biblia sobre el velo, estamos hablando de ciertas costumbres que tenían regionalmente algunas iglesias. En este caso, la iglesia de Corinto y otras ciudades vecinas tenían la costumbre que las mujeres usaran el velo. Ahora, el punto principal que Pablo está tocando aquí es el tema de la autoridad. Entonces, dentro de los símbolos de autoridad está el velo, está el usar el cabello largo y también está lo que es en sí el esposo. Entonces, vemos aquí que en aquel entonces, cuando una mujer usaba un velo, era una señal de que esta persona estaba bajo autoridad de su esposo. Es como hoy en día, si una mujer está casada y al tener un anillo en su mano, lo que significa es que hay una persona sobre ella que es su esposo. Ahora, cuando alguien se quitaba en aquel entonces el velo, es como que hoy en día la mujer se quite el anillo. Entonces está afrentando a su esposo, es decir, lo está exponiendo a vergüenza, está dañando a la relación que hay en esa pareja. Por eso que en aquel momento, cuando una mujer se quitaba el velo, era como decir, bueno, yo realmente no tengo por qué darle cuenta a mi esposo, y estaba poniendo en vergüenza a su esposo, y eso hacía que, por supuesto, al orar de esa manera, realmente ponía, digamos, en un conflicto cultural a las personas que estaban viendo que esa persona que estaba orando sin ponerse el velo. Ahora, no solo el velo era señal de autoridad, sino el usar el cabello largo. Por supuesto, lo menciona en esta porción de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, y dice que a la mujer, en lugar de velo, se le ha sido dado el cabello. Entonces, en aquel momento histórico, cultural, el usar el cabello largo era como también decir socialmente, yo soy una persona casada, o usar el velo. Ahora, cuando en la palabra de Dios encontramos la importancia de la autoridad, eso sí es lo fundamental. Por eso dice la palabra de Dios, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa, dice, de los ángeles. Entonces, cuando una persona aprende a estar bajo sujeción, bajo autoridad, por ejemplo, los hijos bajo autoridad de los padres, la esposa bajo autoridad del esposo. Si alguien está en esa condición de mantener una relación armónica bajo la autoridad, la oración comienza a ser una oración realmente eficaz. Pero si existe rebeldía, como en aquel entonces, el quitarse el velo o cortarse el cabello era prácticamente una manifestación de rebeldía contra la autoridad que estaba establecida sobre su cabeza, la oración, por supuesto, no iba a tener efecto, porque si un hijo, por ejemplo, es rebelde contra su padre, ¿cómo puede ahora pretender venir delante de Dios y decir, bueno, Señor, escucha mi oración? O el caso de una mujer casada que es rebelde contra la autoridad de su esposa en lo que es lícito, entonces, ¿cómo puede venir delante de Dios y decir, Señor, bendíceme? Entonces, lo que Pablo está tocando aquí es un tema de la autoridad. Y las señales de autoridad en aquel aspecto cultural era el velo o el cabello. Sin embargo, cuando Pablo termina de tocar este tema, dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, que está hablando que era una cultura regional en la ciudad de Corinto y las otras ciudades vecinas, pero no era la cultura de otras provincias. Así que no confundamos lo que es cultural con lo que es doctrinal. Lo importante aquí es que ya sea en una u otra cultura, la autoridad sí es realmente generalizado en toda la tierra.
el hijo bajo autoridad del papá, la esposa bajo autoridad del esposo, para que nuestra oración sea una oración escuchada y respondida por parte de Dios. Es decir, que si la autoridad la respetamos, Dios nos oye y nos bendice nuestra oración. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.